Bien. Entonces, como les venía diciendo, vamos a estar trabajando la temática de la bioadaptación. Bien. Para José, William, Dana, ¿qué entendemos por esa bioadaptación? Cuando escuchan esa palabra, ¿qué entienden? ¿Es adaptarse a algo, profe? Sí, claro, adaptarse a algo, pero en este caso que estamos hablando del entrenamiento deportivo, ¿a qué nos adaptamos? Como al entorno. Dice William al entorno. Sí, puede ser, los medios externos, ¿no? Recuerden, muchachos, que cuando estemos participando, cuando vayamos a hacer algún tipo de comentario, lo ideal es que ustedes activen sus cámaras, ¿sí? Que estén participando con su cámara activa. Así como activar el micrófono, activamos la cámara. Qué más tendrías para decir ahí, William? El entorno, ¿qué más? ¿A qué más nos adaptamos? ¿A qué más se tiene que adaptar ese deportista? A los entrenamientos, profe. ¿Qué dijiste, José? ¿Carga de entrenamiento? Sí, señor, por ahí. Carga de entrenamiento, muy bien. ¿Qué vendría siendo la carga de entrenamiento? Viene siendo un estímulo, ¿verdad? Yo les propongo algo para no, para no de pronto hacer como tan monótona la clase y sentir de cierto modo como que solo la estoy impartiendo yo, por más de que sea tal vez una charla en el cual yo voy a ser el partícipe o les voy a dar a conocer algunos conceptos y demás. Les propongo que activemos nuestras cámaras. Si vemos de cierta manera que se empieza a caer la conectividad, que empieza a molestar, pues manejamos otra alternativa, pero por el momento quiero que activen las cámaras. Listo, ya está por ahí Jorge, William. Cristian, buenos días. Buenos días, profe. ¿Quién nos faltaría? Ya por ahí también está José. Dana, buenos días. José, Dana te habló de algún inconveniente o algo así, porque veo que no está conectada, pero creo que no nos está escuchando. No, profe, no me avisa de nada. Ok. Bueno, de todas maneras dejamos ahí como registro en la grabación que aparece conectada, pero no sé si está activa, no sé si nos está escuchando, creo que no, al parecer no participa ni nada. Bueno, entonces como veníamos hablando, esa bioadaptación. Cristian, ¿qué entiendes por bioadaptación? Pues bio es del cuerpo y adaptación o sea, cómo el ser humano se adapta a un estímulo o a una carga determinada. Listo, bien. Bio es más de vida, ¿no? De ser vivo. En este caso, pues, como hablamos de los deportistas que son seres humanos, pues son seres humanos que se adaptan a diferentes situaciones. Por ejemplo, William hablaba del medio, el entorno, ¿no? Entonces ahí entraría todo lo que hablamos como el factor climático, la altura, nivel del mar, calor, frío, las diferentes situaciones o factores externos por los cuales atraviesa la preparación de un deportista. Jorge, ¿cómo lo definirías tú? Que tienes un poco más de idea, creo. Sí, profe, pues son como todos esos cambios que suceden dentro de un organismo gracias a lo que mencionábamos ahorita, los estímulos.
pero estos estímulos provienen de forma externa. Los estímulos los definiríamos como las cargas, ¿no? Sí, señor. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, la bioadaptación en el entrenamiento deportivo. Y vamos a abordar esta temática tan importante que debemos entender, debemos asimilar, poderla interpretar para poder dar un concepto, para poder entender mejor todo este proceso de adaptación por el cual pasan los deportistas. Tenemos dentro de las definiciones que el proceso de adaptación se refiere a las diferentes modificaciones de las funciones internas del organismo, ¿sí? Hablamos internas del organismo del ser humano, de ese deportista, provocadas fundamentalmente por factores externos. Desde el punto de vista conceptual, algunos autores la identifican como: hoy en día, el entrenamiento deportivo ha sido invadido por una biologización en su metodología. Ojo con esta terminología. No obstante, se ha generalizado la definición que el entrenamiento deportivo es, en términos generales, un proceso permanente de adaptación a la carga de trabajo, según uno de los referentes teóricos en esta asignatura, que es Jürgen Weineck, de la Escuela Alemana del Deporte. La capacidad de los seres vivos de acostumbrarse a las condiciones del medio. Muchachos, ¿ahí me están escuchando bien? Sí, señor. Ok. Es que no sé por qué en el retorno yo no les escucho tan bien, pero bueno. Entonces, como veníamos hablando, tenemos la capacidad de los seres vivos de acostumbrarse a las condiciones del medio ambiente. Otros se refieren a las diversas reacciones y manifestaciones del organismo ante las influencias del medio. Ojo, aquí ya hablamos no solo de la parte externa, del clima, de factores externos, sino también de la parte interna. Cómo nuestro organismo responde o tiene diferentes respuestas ante diferentes estímulos. Pero todos tienen un punto de coincidencia, que ¿cuál es? Pues el objetivo es adaptarse. ¿Listo? ¿Hasta aquí todos vamos claro, o algo que de pronto haya quedado inconcluso, que no entiendan? ¿Alguna palabra, algún término, no? ¿Todo claro? La biologización, profe. Biologización tiene que ver, como Cristian, con esta parte de las ciencias aplicadas al deporte. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la anatomía, de la morfología, la biomecánica, fíjense que son ciencias médicas aplicadas al rendimiento deportivo. ¿Listo? Esa es la parte de la biologización. Entonces, ¿cómo se ha intervenido de manera de estudios científicos para comprobar o corroborar cierta información? ¿Listo, Cristian? Sí, señor. Vale. Un proceso es un síndrome, se llama el síndrome general de adaptación. También ustedes lo van a encontrar en la bibliografía como el SGA, ¿sí? Que desde el punto de vista del deporte, Selye o Seil define, este Seil es un nombre que lo van a tener que familiarizar. Hans Seil es un doctor canadiense quien propone este síndrome general de adaptación y define la adaptación como un proceso que transcurre por etapas, al cual le denomina síndrome general de adaptación, que no es más que la suma de reacciones generales inespecíficas del organismo consecutivas a una exposición repentina o continuada a un estrés. Entonces tenemos ejemplos como los traumas, como el frío, el calor, la fatiga, intoxicación, infecciones, etc. Y este síndrome comprende 3 etapas.
¿Alguien ha leído por ahí y las conoce? No sé si Jorge, yo creo que tú las recuerdas, pero vamos a dejar a los demás compañeros. José, ¿has leído algo por ahí? ¿Las has escuchado? No, profe, la verdad no. ¿Listo? William. No, profe, de eso sí no he escuchado. Listo, perfecto. Cristian. Allá hablamos de las etapas de preparación específicas como, no sé, aproximación. Inicio, No. Ahí lo que Cristian me está hablando, tal vez lo relaciono con el tema de la planificación, pero no tiene nada que ver como con la adaptación del ser humano, del ser vivo, del deportista, no. No, no hay problema. Si no se las saben, no hay problema. Jorge, igual estamos aquí para aprenderlas, ¿no? Jorge, ¿recuerdas algo de estas etapas? Sí, señor. Está la reacción de alarma, perdón, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Ok, muy bien. Espérenme aquí un segundo que estoy anotando las personas que no estuvieron el día de hoy. Listo. Y Samir Fernando León. Tengan en cuenta, esto igual es para todos. Ojo con las ausencias, ¿no? Porque por las ausencias también puedo perder el curso. Sobre todo ausencias injustificadas, porque cuando usted tiene una cita médica o algo, usted lo que hace es informar y presentar el respectivo certificado. Bueno, entonces, como lo dijo el compañero Jorge, entonces tenemos la reacción de alarma, primera fase, segunda fase, fase de resistencia, y la tercera fase, que es el estado de agotamiento. Y aquí ustedes encuentran como una pequeña definición de cada una de ellas. José, reacción de alarma, ¿qué dice? respuesta reactiva primaria del organismo a la agregación, a la agresión. Respuesta creativa primaria del organismo a la agregación. Agresión, que me Bueno, disculpen. con esa pequeña, digámoslo así, definición, ¿qué entiendes por eso? Tienes el micrófono apagado, José. Pero profe que la estoy asimilando, la verdad. No, listo, tranquilo. Con lo que entiendas con tus palabras. Yo lo que necesito es que ustedes la logren asimilar y la logren entender. Con sus palabras, no se preocupen, no tienen que utilizar terminología Es científica, la no. primera reacción que toma el cuerpo al desarrollar una actividad o un entrenamiento. Sí, sí, puede ser. Dejemos a ver, Cristian, ¿qué nos tiene para decir, Cristian? Esta es una respuesta fisiológica a través de un estímulo. Sí, listo. Por ejemplo, Cristian. En natación, la fase de partida, entonces pues en sus marcas listos y ya, y sale, entonces suena, a veces utilizan una alarma o ya en el entrenamiento y el deportista pues es lo primero que hace es reaccionar a ese estímulo. En este caso sería un estímulo auditivo, en Un otras estímulo ocasiones hay sonoro, auditivo, sonoro. ¿vale? Sí, puede ser. Sin embargo, miren aquí algo que llama la atención, es que Hans Seil, este doctor, o Seil, porque lo van a encontrar de esas diferentes formas, él habla como una respuesta a esa agresión, o sea, él toma como el estímulo como que es una agresión, porque es un cambio que debe ocurrir bruscamente, abruptamente en nuestro organismo, como lo dice Cristian. Entonces la arrancada puede ser en los 100 metros planos también, el estímulo sonoro para la arrancada, no solo desde el punto de vista de estímulo sonoro, auditivo, visual, sino también de pronto con una voz de mando,
de pronto algún tipo de actividad, algún ejercicio que le hagamos al deportista y cómo él debe responder. ¿Listo? William, ¿sí? Vamos ahí asimilando bien esa información. Vale, perfecto. José. Sí, profe. Profe, Dana por ahí escribió en el grupo que la señal la tenía malísima y que no la dejaba ingresar. Listo. Yo le hago aquí su respectiva anotación. Sin embargo, pues ella tiene que tratar de solucionar ese tema, ¿no? Listo, José. De todas maneras, gracias por informar. Bueno, esa sería nuestra primera fase. En la segunda fase, William, ¿qué dice esa descripción? Fase de resistencia. Lucha del organismo por prevalecer contra la agresión. Ahora, con tus palabras, ¿qué entiendes? Si ya vimos que la primera es como esa primera respuesta que tiene el organismo a un cambio, a una agresión, a un estímulo, a una carga, ¿qué crees tú según lo que acabas de leer en esa fase de resistencia? ¿Qué pasa en esa fase? ¿Qué intenta hacer nuestro organismo? Pues, en esta fase es mantener como la, se me fue la paloma. Como mantener el movimiento. Es que no sé cómo explicarme, profe. Mantener el movimiento. Jorge, ¿cómo le ayudaríamos ahí a William? Es la fase donde el cuerpo como que va llevando el estímulo, o sea, diferentes estructuras pues del organismo como que luchan para que esa nueva adaptación no lo afecte, sino que trata de llevarla en el tiempo. Ok, listo. Es como nuestro organismo, les voy a hacer un ejemplo muy sencillo, cómo nuestro organismo empieza a segregar hormonas, bien sea adrenalina, noradrenalina, las glándulas suprarrenales, tantos procesos fisiológicos que empiezan a ocurrir en nuestro organismo debido a esa primera reacción de alarma. Oiga, está pasando algo, nos estamos enfrentando a un cambio de temperatura, nos estamos enfrentando al frío, al calor, a cambio de altura o de presión atmosférica. Entonces nuestro organismo empieza, fíjense que lo dice, lucha del organismo por prevalecer contra la agresión. Entonces, después de pasar en esa primera fase de alarma o en esa reacción de alarma, pues nuestro organismo intenta luchar contra ese cambio que hubo y empieza a generar otros procesos para combatirla. Entonces, si empezamos a gastar energía del músculo, obviamente el organismo empieza a movilizar otras reservas para que no llegue a la fatiga ese músculo. ¿Listo? Ahí ya vamos entendiendo la segunda etapa, segunda fase. Muy bien. Y llegamos a una tercera fase. ¿Qué dice, Cristian? ¿Qué dice esa tercera fase? Dice, cese de la lucha interna y formación de las estructuras de adaptación para las nuevas exigencias. Ok, ahora después de haber visto las dos primeras, ¿qué crees que nos quiere decir esa tercera fase? Digamos que la segunda, después de haber agotado digamos como esas reservas o la segregación de hormonas adicionales, él va a empezar a utilizar otras reservas adicionales para poder mantener o soportar la carga en la que se encuentra. Ok, es válido, pero miren que el nombre lo dice, estado de agotamiento. O sea, esta tercera fase lo que demuestra es que hay ciertos límites del ser humano. Entonces llega una fase de agotamiento donde sí o sí hay que descansar. ¿Para qué? Para que exista a través de procesos anabólicos, catabólicos, exista un proceso de formación, ¿sí? Formación de nuevas estructuras para adaptarse. Entonces es lo que vemos que pasa durante un entrenamiento, como a través de usted de todos los días estar trabajando, estar ejercitando un músculo, ese músculo se empieza a adaptar y se empieza a formar, se empieza a tonificar, se empieza a hipertrofiar.
¿Listo? Eso sí lo llevamos al ejemplo. A continuación, si no me equivoco, sí, tenemos un pequeño video. Por favor, me confirman si escuchan el audio. Ok, Jorge, ¿querías decir algo? No, es válido. ¿Qué comentario tenías? No, profe, iba a decir lo mismo, pero pues usted lo mencionó preciso. Ok, no, listo. Y tranquilo que yo me voy a apoyar porque Jorge es un gran alumno, muy juicioso, muy aplicado, pues por temas personales, lamentablemente, el semestre pasado no pudo terminar conmigo la asignatura, por eso ven que él de pronto asimila cosas, recuerda muchas cosas porque él estaba yendo conmigo el semestre pasado, pero no culminó el curso conmigo. ¿Listo? Entonces digamos que ahí va a ser como mi alumno aventajado en esta asignatura. Bien, porfa me confirman cuando reproduzca el video si escuchan el audio, ¿vale? Curiosamente, una de las fuentes más significativas de estrés no es precisamente la vieja rutina. ¿Se escucha? Virtualmente, cualquier situación Muy bajito. Muy suave, profe, muy suave. Traten de subirle, es que es problema del video, el video tiene un volumen muy bajito, entonces tratemos de subirle al máximo, de pronto si tenemos el manos libres, para ver si lo podemos escuchar mejor, ¿vale? puede ser un factor estresor. Esto incluye primordialmente Lo No, voy a profe, devolver. muy bajito. No es duro. Es muy difícil, está muy, muy Ajá. suave. Ya, sí. Listo, entonces no importa, ya déjenme aquí, yo lo busco, igual ese video lo encontramos en YouTube, simplemente lo que hago es que les comparto el enlace para que cada uno lo Mejor. busque y Sí, de mejor, pronto profe. ahí le podamos, vale, de pronto ahí le podamos aumentar el volumen o algo así. Regálenme un segundo, ya lo busco y ya les comparto. Listo. Entonces aquí por el chat de Meet, ya les voy a compartir el enlace. Listo, ahí ya lo tienen, para que cada uno lo revise. Sí, de esa manera sí lo pueden visualizar. Sí, profe. Ok. el estrés no es precisamente la vieja rutina, sino el cambio. Virtualmente, cualquier situación que represente un cambio de lo cotidiano puede ser un factor estresor. Esto incluye primordialmente situaciones negativas, tales como una enfermedad o un
¿Ya pudieron visualizar el material? Sí, profe. Listo. Y entonces, ¿qué comentarios tenemos al respecto? Cristian, adelante. Que todo cambio, ahí mencionaba, tanto positivo como negativo, a salirnos de lo común, eh, genera un tipo de estrés. Y pues que a medida de que este estrés continúa, pues puede causar incluso la enfermedades o tal vez la muerte al final, donde llega la tercera etapa, que es el agotamiento. O pueden, ahí habla del estrés como tal, y entonces, o puede generar otro tipo de enfermedades no congénitas por este nivel de estrés que se maneje. Ok. Sí pudimos entonces de pronto evidenciar que lo que hablamos sobre las 3 fases lo pudimos ver en el video, ¿verdad? De pronto con una película ilustrativa donde nos da un ejemplo y nos queda más clara la situación, ¿cierto? ¿Cierto, William? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, siempre pongo un pequeño ejemplo, de cierto modo práctico. Existen muchos, pero el que yo uso porque de pronto muchos lo hemos vivido, nos ha pasado, lo hemos visto, entonces lo podemos asimilar más fácil, es cuando ustedes van a piscina o van a la playa, al mar. Entonces, ¿qué pasa con nuestro organismo? Entonces, ingresamos a la piscina o al agua, ya cambiamos de medio, ¿no? Pasamos de medio terrestre a medio acuático, entramos al agua, nadamos, salimos al otro lado, o no sé, unos pequeños metros, salimos del agua, ¿y qué pasa en nuestro organismo? Empezamos a temblar, ¿cierto? Involuntariamente, no es que William o Jorge diga, Sí. ay, voy a temblar, no, involuntariamente sus músculos empiezan a hacer pequeñas oscilaciones. Entonces miren que ese ejemplo tan sencillo, que estoy seguro que muchos lo han vivido, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado eso? Entonces, vamos a identificar en ese pequeño ejemplo cuáles son las fases, las 3 fases. ¿Listo? ¿Cuál sería la primera? Que sería la de reacción, es meterse a la piscina, sentir como el frío del agua, por decirlo, o lo caliente. Uh-huh. La resistencia sería el proceso de un lado a otro. Y el agotamiento sería el cansancio, o sea, que de pronto no alcanza a volver, entonces descansa y ahí otra vez se vuelve. Claro. ¿Listo? Sí. Jorge, ¿qué le podemos añadir ahí a esa explicación de José? No sé, profe. Ya como en tema interno, como fisiológicamente dentro de nuestro organismo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ah, ya. No, pues cuando entra, pues quizá comienza, pues primero que todo, pues sí cambia el medio terrestre al medio acuático. Entonces ahí el cuerpo, bueno, pasa eso. La de resistencia, la fase de resistencia, pues ahí ya el cuerpo comienza pues a utilizar, dependiendo de la actividad que se haga, ¿no? Pues si uno empieza a nadar, a hacer piscinas o a lo que sea, pues ahí ya, digamos, lo que sería lo de sustratos energéticos y eso ya dependiendo pues de la actividad que se haga. Y la fase de agotamiento, pues ya, pues el cuerpo comienza con esos movimientos involuntarios, como usted dice, de pronto para generar calor. No, y ya. ¿Listo? Bien. Cristian, que está que se habla. Cristian, adelante. Profe, pues realmente lo que pasa en esas 3 fases es que el cuerpo se tiene que adaptar a una temperatura ambiente y una temperatura, digamos que en este tema del agua.
Al momento de salir, la última fase, al momento de salir, pues su cuerpo se tiene que regular y va a utilizar dichos, digamos, como reservas energéticas que tenemos para poder regular esa temperatura. Eso es lo que pasa hablando a nivel de fisiológico. Exacto, y a nivel fisiológico también, ¿qué pasa? Que a través de esos receptores o termorreguladores que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra piel, entonces al identificar que hay un cambio abrupto de la temperatura, por eso empieza a oscilar nuestros músculos para empezar a liberar calor, a generar calor y así poder restaurar esa temperatura que de pronto se bajó bruscamente. ¿Listo? Entonces miren que ya muchas veces lo conocemos, lo hemos vivido, nos ha pasado, pero pues no sabíamos que se relacionaba con esta, de pronto con esta teoría de ese síndrome general de adaptación. ¿Listo? Es muy antiguo, se dieron cuenta en el video, es muy viejo, y de ahí parte el tema de los modelos de planificación. ¿Por qué? Porque Matveev, quien es el padre o considerado el padre de la planificación deportiva, él toma como referencia este síndrome general de adaptación. De allí parte que debemos conocer nuestro organismo, cómo se adapta, que se fatiga, que hay sustratos energéticos, ¿sí? Que dependiendo de los tiempos de trabajos, pues existen unos tiempos de descanso también, porque si no vamos a llegar al agotamiento de ese deportista, por ende llegar a una lesión, etcétera. ¿Listo? Aquí, en esta nueva lámina, tenemos, es una explicación del síndrome general de adaptación. Lo que podemos hacer es que les comparto ese enlace para poder seguir avanzando en las otras, porque creo que ya lo entendimos, creo que ya lo logramos entender, ¿sí? Simplemente se los dejo como material de refuerzo. Déjenme, les comparto aquí el link para que ustedes lo puedan revisar después con más calma. Se los voy a compartir aquí a través del chat. ¿Sí? ¿Me confirman que ya lo puedan visualizar? Perfecto. Y entonces vamos a continuar. ¿Por qué? Porque aquí entramos a una parte que son las reacciones de nuestro organismo. Ojo, esto es muy importante entenderlo, conocerlo y aplicarlo. Tenemos reacciones del organismo que se pueden dividir en rápidas y largas, pero también innatas y adquiridas. Entonces tenemos algunos ejemplos. En las rápidas e innatas tenemos como ejemplo la intensificación de la respiración. Entonces cuando aumentamos esa frecuencia respiratoria, cuando existe una deuda de oxígeno, se intensifica esa respiración. Tenemos también la redistribución de la circulación como respuesta a la carga, a una carga física. Entonces, si estamos trabajando en una bicicleta, entonces esa redistribución, nuestro organismo es tan perfecto que empieza a dejar de circular sangre hacia otras partes que no son tan necesarias y empieza hacia irradiar más torrente sanguíneo hacia las piernas, que son las que están generando ese trabajo, y por eso la circulación se distribuye hacia la zona o a la parte del cuerpo donde mayor trabajo o intercambio, por ejemplo, de oxígeno, de dióxido de carbono necesita para seguir trabajando. Bien, frecuencia cardíaca ante una excitación psíquica. Entonces, fíjense que esta última o estas pueden ser modificadas a través del entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona recién inicia a hacer actividad física, a entrenarse sistemáticamente, pues esa intensificación se puede modificar. La distribución desde la circulación también, la frecuencia cardíaca también se puede modificar a través del proceso de entrenamiento. ¿Listo? Las rápidas y adquiridas. ¿Cuáles son las rápidas y adquiridas? Entonces, esas reacciones rápidas y adquiridas son los hábitos complejos técnicos y tácticos. Entonces, aquí inmediatamente asemejamos con los gestos técnicos del deporte, bien sea en el fútbol, en el baloncesto, en el vóley, también con el tema de las acciones tácticas. Y estas están condicionadas por el aprendizaje y el entrenamiento. Entonces, fíjense que está condicionado por el aprendizaje, ¿qué? Porque hay personas que aprenden rápido, hay personas que se demoran un poquito más y hay personas que se demoran en aprender, pero lo logran tomar la técnica. ¿Listo? Por eso se llaman como adquiridas, son respuestas adquiridas, que usted con el tiempo,
con la práctica sistemática continua, lo logra aprender. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O quedaron claras esas dos partes de respuestas? Los escucho. Claro, claro. Listo, perfecto. Entonces continuamos. Pasamos a adaptación inmediata o aguda. ¿Qué son esas adaptaciones inmediata o aguda? William, ¿me ayudas a leer este párrafo? Reacciones y respuestas inmediatas de los diferentes órganos y sistemas ante determinados estímulos, con el fin de adaptarse o acostumbrarse a dicho cambio. Ok, William. Y tenemos algunos ejemplos. Fíjense que lo llaman como respuesta inmediata. Entonces, tenemos ejemplos, la frecuencia cardíaca. Usted, por ejemplo, empieza a subir escaleras. 3, 4 pisos, 5 pisos, subiendo escaleras. ¿Qué pasa? Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio en la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Que aumenta. ¿Bien? Frecuencia y profundidad respiratoria. Usted tiene que hacer ciclos respiratorios mucho más largos porque se está creando una deuda de oxígeno. Y entonces su organismo empieza a decirle, me hace falta oxígeno, y se intensifica esa frecuencia y profundidad respiratoria. El metabolismo muscular. ¿Por qué ustedes creen que cambia el metabolismo muscular? Metabolismo muscular son todos aquellos procesos internos bioquímicos, que eso no lo podemos ver, pero ocurre dentro de nuestro organismo. Todo el intercambio de sustancias, tanto de nutrientes como de desecho. El intercambio de oxígeno, el músculo empieza a solicitar más oxígeno para poder seguir trabajando, pero también, en contraste, empieza a desechar más dióxido de carbono, entonces también empieza a llevarlo al torrente sanguíneo para que éste haga el proceso y llegando al corazón y a los pulmones empiecen a hacer ese intercambio de sangre rica en oxígeno y entrega de sangre, digamos, de cierto modo, con sustancias de desecho como el dióxido de carbono. Asimismo ocurre con el sustrato energético. Por eso se habla de ese intercambio muscular, porque empieza a solicitar ese músculo energía para poder trabajar. En este caso, ¿qué energía necesita el músculo para trabajar? Vamos refrescando un poco allá aquellos semestres donde vimos bioquímica, fisiología. Jorge, ¿cuál es el sustrato energético del músculo? El glucógeno. Glucógeno muscular. Antes del glucógeno está el ATP, adenosin trifosfato. Es el primero que utilizamos. Ojo, si es un gesto explosivo, lo que necesitamos es la fosfocreatina o el creatinfosfato. Luego el ATP, luego el glucógeno. Ajá, muy bien. Y si perdura en tiempo o si se prolonga en tiempo la actividad, entonces ya empieza a utilizar los lípidos y por último llegando a las proteínas. ¿Listo? Son maneras de refrescar. Sé que algunos me hacen como caras, pero es para refrescar, ¿bien? Para que lo tengamos en cuenta, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, fíjese que si yo como entrenador empiezo a entender qué es lo que pasa en mis deportistas, porque muchas veces por eso les digo, listo, vamos a poner un circuito de ejercicios, vamos a hacer ejercicios, pero hágalos usted primero. Usted debe conocer qué es lo que pasa ahí, para poderle decir a un deportista, vamos un minuto y medio, venga, ¿usted lo hizo? ¿Realmente sí puede ser así? Por eso debemos trabajar con esa experiencia de nosotros meternos en el papel de, venga, sí, no, vea, tengo que bajarle el tiempo porque es muy exigente y se me van a fatigar. Entonces debemos conocer muy bien cómo funciona nuestro organismo para poderle exigir a los demás. Listo. Tenemos otro ejemplo que es el número de fibras musculares incorporadas en la contracción. Entonces se incluyen muchas más fibras para hacer diferentes tipos de trabajo. Excéntrico, concéntrico, isométrico, ¿sí? Dependiendo el tipo de trabajo que estén realizando. ¿Listo? Ese sería un ejemplo de adaptación inmediata. Vamos a continuar. Por favor, José, Cristian, si ustedes ven que yo voy muy rápido, que algo no quedó muy
muy claro, por favor me dicen y paramos. ¿Bien? Lo mismo William, no tengan pena. Jorge, en el caso también, profe, no va muy rápido, listo, nos devolvemos y volvemos a explicar. A veces necesitamos de pronto otro ejemplo o que alguno de sus compañeros, que no sea solo como lo interpreta el profesor, sino que alguno de sus compañeros pueda también apoyarnos con otro ejemplo y tal vez así lo entendemos mejor. ¿Listo? Hasta el momento vamos bien. Sí, señor. Entonces, tenemos adaptación a largo plazo. ¿Sí? José, ¿me ayudas con este pequeño párrafo de la adaptación a largo plazo desde aquí? Listo, profe. Reacciones o respuestas a largo plazo de los diferentes órganos y sistemas sometidos a la influencia sistemática del estímulo de altas intensidades. La adaptación crónica se forma sobre la base de la reacción de la adaptación agudas repetidas, las cuales provocan cambios estructurales y funcionales en el organismo. Ejemplos. Listo. Entonces, en los ejemplos tenemos hipertrofia cardíaca y muscular. Entonces, ensanchamiento, engrosamiento de las paredes del corazón, hipertrofia cardíaca. Muscular, lo mismo. Aumento del diámetro de la fibra muscular, eso lleva a una hipertrofia muscular. Ya lo habíamos hablado en ejemplos anteriores con Jorge. Incremento de la capacidad vital pulmonar. Entonces, a largo plazo, yo logro que mi organismo tenga un incremento en la capacidad vital pulmonar, aumento mi resistencia. Si yo hago un proceso sistemático, continuo, con cargas y dosificación adecuada, pues voy a aumentar esa capacidad vital. Cristian, adelante. Profe, estos tiempos en las diferentes adaptaciones, valga la redundancia, tienen sus tiempos. Me imagino que aguda requiere un tiempo específico para que después se convierta en una adaptación crónica. Claro, pero ¿qué pasa, Cristian? En la anterior, mira que es como una respuesta del organismo aguda, inmediata. O sea, eso es lo que ocurre. No necesariamente usted tiene que entrenar para lograr adaptarse, sino que son respuestas. Entre menos usted entrene, obviamente su frecuencia cardíaca va a aumentar más. Por eso las personas que no practican algún tipo de actividad física suben unas escaleras y de una sienten taquicardia, porque su organismo no está adaptado a ese tipo de situación. ¿Listo? Entonces mira que por contrario en esta adaptación a largo plazo, o sea, me está diciendo que es a largo plazo, ¿sí? No nos está diciendo tiempo, pero es a largo plazo. A largo plazo estamos hablando de trabajo, de semanas de trabajo, de meses de trabajo, ¿sí? Y vamos a poder evidenciar estos ejemplos como respuesta, ¿vale? ¿Listo, Cristian? Ahí tenemos dentro del tercer ejemplo, encontramos la bradicardia funcional. ¿Saben lo que es la bradicardia? En el caso de José, Cristian, William, porque estoy seguro que Jorge sí lo sabe. ¿Lo han escuchado alguna vez? No, profe. No. Jorge, ¿les puede decir? Sí, señor. Listo, yo le iba a pedir a Jorge que les explicara, pero efectivamente es eso, Cristian. Es totalmente lo opuesto a la taquicardia. Cuando hablamos de taquicardia, es aumento de la frecuencia cardíaca. Y la bradicardia es totalmente lo contrario. Entonces, disminución de esa frecuencia cardíaca. ¿Listo? Bradicardia, para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora, el incremento de la vascularización muscular y coronaria. Entonces, como lo veníamos hablando, el tema de la circulación, la vascularización, para que lleguen nutrientes, para que llegue sangre rica en oxígeno a esos tejidos, a esos músculos. ¿Listo? Bien. ¿Cómo dijo la última, profe, que no la entendí bien? ¿Cuál, José? ¿La de incremento de la vascularización? Sí, señor. Que es cuando se incrementa en el torrente sanguíneo mayor conducción de sangre rica en oxígeno hacia los músculos o los tejidos principales que están interviniendo en determinada actividad.
que aquí en la anterior diapositiva, déjame te enseño, lo vimos con otro nombre, que fue, no fue en esta, fue aquí. Redistribución de la circulación como respuesta a una carga física. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esa vascularización. ¿Listo? Para lograr que llegue mayor cantidad de sangre oxigenada y asimismo poder eliminar a través de la sangre el dióxido de carbono para hacer ese intercambio gaseoso. ¿Listo, José? Sí, señor, listo. Perfecto. Continuamos. Entonces, tenemos aquí, desde el punto de vista biológico, se distinguen dos tipos de adaptación. Una genotípica y otra fenotípica. Entonces vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La adaptación genotípica se basa en la evolución mediante transformaciones hereditarias y de selección natural. Entonces, para que de pronto ustedes no queden como tan perdidos con esta terminología, genotípica se refiere a través de los genes, a todas esas transformaciones hereditarias, ¿sí? A esa evolución. Y la fenotípica tiene que ver con un proceso que se desarrolla en el individuo durante su vida como respuesta a los cambios del medio ambiente. Siempre pongo como ejemplo en esta adaptación fenotípica las personas que crecimos, vivimos en la altura. Aquí en Bogotá estamos a una altura relativamente significativa para algunas personas. Si lo comparamos con una persona que vive en Barranquilla, ya Bogotá es alto, ¿sí? Pero cuando hablamos en ciudades más altas, tal vez sobre 3.000 metros a nivel del mar, pues esas personas tienen una condición, una capacidad aeróbica mucho más amplia que una persona que vive a nivel del mar, ¿sí? A 0 metros sobre el nivel del mar, o a 50 metros, que es muy poco, ¿sí? Entonces miren que esa adaptación fenotípica se desarrolla en el individuo durante su vida como respuesta a los cambios del medio ambiente. Totalmente lo opuesto, cuando esa persona que vive en la altura, en el frío, va a tierra caliente, pues se deshidrata mucho más rápido, le cuesta adaptarse a ese calor, a esa humedad relativa tan alta. Por más de que tenga muy buena oxigenación en cuanto a sus glóbulos rojos, que son los que al final del cabo esa hemoglobina la que transporta el oxígeno en sangre, ¿sí? Esa persona a la altura va a tener muy buena cantidad de hemoglobina, pero cuando va al calor, no solo la hemoglobina es la que le va a ayudar, el tema es que ya va a haber un tema de transpiración, de humedad relativa, de calor, o sea, son condiciones que su organismo no está adaptado, por ende, pues va a generar cierto conflicto, ¿sí? No sé si ahí quedamos entendidas los dos tipos de adaptación. No sé si Jorge me pueda de pronto ayudar con otro ejemplo. Pero creo que ese de la altura es muy, muy claro, porque lo podemos evidenciar. Cuando juega la selección Colombia, todos sabemos, creo que ahorita en septiembre, si no estoy mal, si no me equivoco, el partido que viene es en Bolivia. Y ustedes saben que es alto, juegan más arriba, creo que es arriba de 3.000 metros, si no me equivoco. Todos hemos escuchado alguna vez, hemos conocido, cuando se juega en la altura, es duro correr, el tanque de oxígeno, como le llaman, ya no dura los 90 minutos, sino que por ahí si acaso el primer tiempo, y para recuperarse es mucho más demorado el proceso. ¿Listo? Entonces ahí vemos esa adaptación. Sin embargo, ellos logran a través del entrenamiento, sobre todo porque son deportistas de alto rendimiento, se están enfrentando a este tipo de situaciones constantemente, entonces su organismo logra adaptarse al final del cabo, de pronto más rápido que una persona que no ha entrenado, seguramente. Y ya la primera, que es la genotípica, ahí sí es ya esa evolución mediante las transformaciones hereditarias o genéticas y de selección natural. ¿Listo? Cristian, William. Profe, por ejemplo, ahí en esos cambios de altura no traen ningún... William, se te está escuchando entrecortado. ¿Me pudieras repetir? ¿Ninguna consecuencia a largo plazo? Listo. Consecuencia como tal, no. En la evidencia científica,
digamos que la consecuencia va a ser que tu rendimiento no va a ser el mejor, ¿sí? Que obviamente esa adaptación se debe priorizar o se sugiere trabajarla paulatinamente, no que sea como tan brusco el cambio. Muchas selecciones, todo se va sobre el presupuesto económico. ¿Por qué? Porque se habla desde la literatura, desde la bibliografía científica, o sea, comprobado científicamente, que nuestro organismo se empieza a adaptar a la altura después de los 21 días. Después, fíjense que dan un rango de 21 días. ¿Por qué? Porque resulta que José se adapta en 15 días, William se adapta en 20, Jorge se adapta en 5, pero hay un rango. No todos nos adaptamos de la misma manera. Pero imagínense ustedes decirle a la selección Colombia, en este caso, llevarlo, tenemos que hacer primero una base de entrenamiento de 21 días para ir a competir un partido. Pues no hay presupuesto que lo aguante. ¿Qué es lo que ellos pretenden o buscan hacer? Llegar el mismo día y competir para que los efectos no sean tan adversos. Y ahí mismo, ustedes ven que compiten y ahí mismo se regresan. Eso hace Brasil, eso hace Argentina, cuando van en este caso a Bolivia. Pero es un tema económico, porque si ellos pudieran, pues, pero entonces ya lo que les digo, se incrementaría mucho el costo de mantener un equipo concentrado por más de 20 días, para que logre adaptarse y así poder llegar a tener un mejor rendimiento en esa altura atmosférica. ¿Listo, William? ¿Qué adversidades puede traer el tema del ritmo cardíaco? Obviamente una persona cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿a qué ciudad de máxima altura han ido o han conocido? El Chocó. ¿Qué altura tiene, José? Y no sé decirte bien, profe, pero allá calienta siempre harto. Yo estuve por allá y la comparación, una vez me puse a comparar y es súper dura porque aquí yo jugaba fútbol y resistía lo normal del partido. Y allá no jugaba ni 5 minutos, ya estaba sudando, estaba agotado. No podía Bueno, más ya. pero tú no lo hablas desde el punto de vista de altura, sino del cambio de la temperatura, de temperatura alta. Listo, es válido, también pasa. Pero altura te hablo como ciudades como Tunja, como Pasto en Nariño, ¿eh? De pronto cuando vamos a Monserrate aquí en Bogotá, ¿sí? Supongo que de pronto han ido a Monserrate, han subido a Monserrate. ¿Qué pasa? Que uno también se tiende a fatigar, ¿no? Monserrate está arriba, creo que sobre los 3.000 metros, o cerquita por ahí, ¿sí? Entonces, es ese cambio que les digo, puede aumentar la... Entonces, por eso se sugiere hacer un cambio paulatino, que sea un proceso progresivo. ¿Listo, William? Pero como tal, que tú digas, yo te entendí la pregunta así como contraindicaciones. No vaya a la altura porque se puede morir. No, pues tampoco. No es tan así. ¿Sí? Que sí le va a costar adaptarse. Hay personas que les da cefalea, que es ese mareo, dolor de cabeza. Hay personas que se les revientan los vasitos, empiezan a sangrar por la nariz. Les da mareos, dolor de cabeza, se sienten como de cierto modo adormecidos los músculos. Entonces, todas esas son consecuencias de pronto del cambio de la altura, ¿sí? Sobre todo cuando es superior a 3.000 metros. Miren que hay personas que vienen de Barranquilla, que vienen de Santa Marta, de Cartagena, vienen a Bogotá y pues no sienten tan brusco porque aquí en Bogotá son 2.600. Sin embargo, ya es una altura considerable, sobre todo cuando usted no está acostumbrado a ese tipo de cambios, su organismo no está acostumbrado a ese tipo de cambios. ¿Listo? Creo que ya podemos pasar esta parte de adaptación de estos dos tipos de adaptación, ¿cierto? Genotípica y fenotípica. No se nos olvida, ¿cierto? Seguro sale al parcial, ¿cierto, Jorge? Varias cosas. Bien, muy bien. Es lo importante por eso que lo tengamos, que si algo no nos queda claro, preguntemos, porque seguro va a salir al parcial. Cristian, cuéntame. Profe, no sé si de pronto para el parcial nos sirva esta ayuda de genotipo, es genética, para que lo tengan presente, chicos.
Y fenotípica es fenómeno, el fenómeno, y lo hablamos como el ambiente, tómenlo como un fenómeno natural, un sismo o algo. Y ya, así si les sale la pregunta en el parcial, ya lo tienen. Vale, sí, vale, vale. Es una forma de relacionar y que no se me olvide. De pronto no ser tan aprendérmelo de memoria, pero sí poderlo identificar. Muy bien. Listo. Entonces continuamos. Tenemos entonces, vamos a hablar de un proceso también muy importante que es la supercompensación. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro proceso de entrenamiento deportivo? Si se dan cuenta, ese tema de supercompensación ocurre en una sesión, ocurre en un microciclo, en esa semana de trabajo, ocurre en un mesociclo, ocurre en un macrociclo y en un megaciclo. Tiene que ocurrir sí o sí, en un ciclo olímpico tiene que haber supercompensación. ¿Listo? Que al final del cabo son todos esos procesos, es el proceso o es el objetivo que busca el entrenamiento deportivo, que es de cierta manera, miren que lo pongo entre comillas, el entrenamiento deportivo de alto rendimiento es una agresión al organismo. ¿Por qué? Porque lo lleva a buscar sus mayores límites. ¿Bien? Por eso es considerado como una agresión. Ojo, el de alto rendimiento. Si usted practica deporte, actividad física por mantener su salud, es válido y es muy bueno. Pero el de alto rendimiento muchas veces tiende a llevar a ese deportista a esforzarse más allá de sus límites. Pero es el objetivo. Y más allá de ese objetivo, es que este entrenamiento o ese proceso se ha vuelto resultadista. ¿Qué quiere decir? Que gana el que tenga mejor resultado. Entonces, por la misma competencia que esto genera, pues lleva a que traten de buscar más allá de sus posibilidades para ser los mejores. Bueno, del ciclo de supercompensación, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una gráfica que nos explica muy explícitamente qué ocurre. Entonces, aquí tenemos el rendimiento físico. Aquí yo lo sé, ustedes están viendo mi resaltador, ¿cierto? Mi puntero. Sí, ¿Me señor. confirman, por favor? Listo, gracias. Entonces, tenemos aquí el primer paso. A través del ejercicio o la carga física ocurren procesos catabólicos donde hay una baja de ese rendimiento, un rompimiento de esta línea inicial, que ¿cómo se llama, Jorge? ¿La famosa qué? Homeostasis. La homeostasis. Muy bien. ¿Conocen qué es la homeostasis, los demás compañeros? Homeostasis, allá, por allá, acuérdense, fisiología, homeostasis, ¿qué es eso? ¿Sí se acuerdan? ¿O lo explicamos? Expliquémoslo, profe. Sí, porque no me acuerdo. Listo, Equilibrio muy bien. fisiológico. Ahí ya Jorge nos va ayudando. Es el equilibrio fisiológico. Ese equilibrio fisiológico es cuando nosotros arrancamos, entonces nuestro organismo se supone que está tranquilo, relajado, si, no sé, ya nos alimentamos, entonces tenemos buena reserva de sustrato energético. Entonces es ese equilibrio fisiológico. Esa es la homeostasis, que es esa línea azul que ustedes pueden ver ahí. Ese es el equilibrio, mírenlo acá, equilibrio inicial, aquí está. Pero esa es la homeostasis, ¿vale? Cuando hay ese rompimiento, ¿por qué? Porque empieza a haber una carga física, tiene que gastar oxígeno, sustratos energéticos, etcétera. Por eso a través de procesos catabólicos empieza a fatigarse ese organismo y existe un proceso de regeneración, que mírenlo acá, existe la curva otra vez ascendente a través de procesos anabólicos, buscando llegar a ese mismo nivel inicial o a ese mismo equilibrio inicial y ojalá sobrepasarlo, o sea, ser mejor, porque si yo hice la carga es para ser más fuerte, si hice la carga es para ser más rápido, para ser más veloz, para ser más resistente, ¿listo? Dependiendo, independientemente del ejercicio que estemos trabajando. Miren que aquí ya ocurrió, esto es un proceso de supercompensación adecuado, o sea, aquí ya él se recuperó, y miren que superó ese nivel inicial. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya soy mejor, soy más resistente, más fuerte, etc. Y aquí vuelve a empezar otro proceso. Nuevamente hay un desgaste, una fatiga, luego una recuperación y volvemos a subir.
se supone que cuando esto ocurre de manera ascendente, es el proceso adecuado que debemos buscar en nuestro deportista, que él cada día sea mejor. Pero miren que no es solo con el trabajo, o sea, no es solo con la carga física, sino es con los tiempos adecuados de dosificación, con los tiempos adecuados. Si trabajé fuerza, ¿cuándo debo volver a trabajarla para que esa fuerza que trabajé inicialmente no se pierda? Hay tipos o manifestaciones de fuerza que la debemos trabajar a las 12 horas, a las 24 horas, a las 48, a las 72. Si usted ya dejó pasar ese tiempo, ya el trabajo del día lunes lo perdimos. Bien, entonces por eso debemos tener en cuenta todos estos consejos de todos estos autores que ya lo plantean, que ya han investigado y que debemos continuarlo nosotros. Bien, ese es el proceso de supercompensación. ¿Ahí tenemos alguna duda? Es muy clara la gráfica, ¿verdad? Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver que existen algunos tipos de supercompensación. Vamos a ver aquí un ejemplo. Según perdón, espere, se me cambió la diapositiva. Ahí sí, ya la cambié. Listo. Según Moral, el 95 plantea 4 tipos de supercompensación. Tenemos la supercompensación positiva, que es cuando las cargas se acentúan adecuadamente para conseguir un aumento del rendimiento. O sea, que esa positiva es la que veíamos de la gráfica anterior, ¿cierto? Que va de manera ascendente y voy mejorando el rendimiento de ese deportista. Segundo tipo de supercompensación, tipo nula. ¿Cuándo es nula? Cuando las cargas se sitúan de manera que lo que se consigue es un mantenimiento del rendimiento. Entonces, un mantenimiento, o sea, ni mejoré ni empeoré, pero me mantuve. Esa sería nula. Tercera, defecto acumulado. Las cargas de entrenamiento son acompañadas de poca recuperación, pero después de ellas hay un periodo largo de recuperación que permite un aumento del rendimiento. Esos defectos acumulados ustedes pueden relacionar o asimilar mucho el trabajo de la resistencia, que se trabaja con el carácter acumulado de las cargas. ¿Sí? Fíjese que ahí lo habla. No en la sesión, pero sí posteriormente usted va a empezar a sentir esa mejoría, va a empezar a sentir que el rendimiento deportivo mejoró. Esa es la de efecto acumulado. También es buena, digamos que se relaciona con la positiva. Y la negativa, que sería la número 4, la recuperación es incompleta, produciendo una disminución en el nivel de rendimiento. Aquí hablo, cuando no damos una recuperación adecuada, entonces la recuperación es incompleta y por lo tanto, en vez de buscar el mejoramiento de mi deportista, ¿sí?, de potencializar sus capacidades, lo que voy a buscar es que me baje el rendimiento, puede llegar a una fatiga muscular, puede llegar a una lesión de ligamentos, de músculos, y eso me va a llevar ¿a qué? A que baje totalmente el rendimiento. ¿Listo? ¿Entendido entonces esos 4 tipos que nos plantea este autor? Sí, profe. Listo, William, gracias. José creo que está tomando nota. Sí, profe, es como lo que yo entiendo para entenderlo con mis propias palabras, no Claro, enredarme tanto. no, y está bien, sino que te pregunto es para saber, o sea, para que me avises para poder pasar de lámina. Profe, Señor, estas 4 adaptaciones estos procesos, perdón, se generan, o sea, se hacen intencionalmente. Bueno, aunque la negativa no creo que nadie entrene para que se genere una correcto. forma negativa. Correcto, tú mismo te diste la respuesta, o sea, esos son tipos de supercompensación, es como una clasificación que nos plantea este autor para identificarlas.
cuándo es positiva, cuándo es nula, cuándo es de efecto acumulada y cuándo es negativa. Son clasificación de tipos de supercompensación. ¿Listo, Cristian? Sí, señor. Obviamente nadie entrena para empeorar, todos entrenamos para mejorar algo. Ah, ¿qué pasa? Que debido a que no dosifiqué bien, no tuve en cuenta los tiempos, pues se me convirtió en algo negativo para el deportista porque bajó el rendimiento, etcétera. Listo. Voy a cambiar de diapositiva. ¿Sí, José? Sí, profe, ya, gracias. Listo. Entonces tenemos aquí el ciclo de supercompensación según Tudor Bompa. Ojo, ahí ya vamos hablando para que ustedes también se vayan familiarizando con este tipo de referentes teóricos. La sesión pasada hablamos sobre la biblioteca digital, ¿verdad? Entonces recuerden que ustedes pueden buscar información aquí, la pueden indagar. No solo se queden, perdón, se me reseca mucho la garganta. No solo se queden con lo que hablamos en la sesión de clase, sino que también hagamos una parte de estudio independiente, de trabajo autónomo y de indagar, de buscar otro tipo de... De pronto ya tenemos una base de lo que nos habla el profe, pero indagar qué otros autores hablan, qué plantean, y así nosotros poder construir el conocimiento. Bien, según Tudor Bompa se refiere principalmente a las relaciones entre el trabajo y la regeneración. Para Tudor Bompa, ese ciclo de supercompensación es eso, la relación entre cuánto trabajo y cuánto recupero. Como bases biológicas del crecimiento físico y psicológico antes de una competición principal. Bueno, en esta sí les voy a pedir que ustedes me ayuden. Jorge, ¿me ayudas con esta diapositiva? En las actividades cotidianas habituales, todos nosotros presentamos un ritmo de funcionamiento específico. Cuando entrenas, ciertos estímulos desequilibran tu estado biológico normal al consumir energía suplementaria. El resultado de este consumo es la aparición de la fatiga y elevadas concentraciones de ácido láctico en la sangre y en las células. Al final de la temporada de entrenamiento, la acumulación de fatiga puede reducir temporalmente la capacidad funcional del cuerpo. Uy, se nos fue. Bien, ya estoy aquí de nuevo. Algo pasó con mi conexión, pero ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Bueno, déjenme, ya les comparto. ¿Ya habías terminado, Jorge, la diapositiva? Sí. Sí, profe. Listo. Perfecto. Continuamos. William, ¿me ayudas con esta? La caída brusca de la curva de homeostasis, imagen inferior, refleja la rápida adquisición de fatiga que se acompaña simultáneamente con una reducción de la capacidad funcional. Una vez terminas tu entrenamiento y entre las sesiones de entrenamiento, durante la fase de recompone, el cuerpo se repone. Listo. Se te está cortando un poco, creo, William, pero bueno. Para quedar claros de qué nos habla esta diapositiva, nos habla de esta parte, que el cuerpo se repone de los depósitos de las fuentes bioquímicas de energía, cuando hablamos de los sustratos energéticos. ¿Bien? Entonces aquí vemos en la imagen algo parecido a la primera,
donde hay una fatiga, hay una compensación, hay una supercompensación y hay una parte donde iniciamos o volvemos a esa etapa de homeostasis. ¿Listo? Que sería el estado de equilibrio fisiológico. Cristian, ¿me ayudas con la siguiente? Sí, profe. Para que el comportamiento biológico del deportista sea normal, siempre debe existir un equilibrio entre el consumo de energía y su reposición. Durante la fase de compensación, se debe restablecer y equilibrar el gasto realizado durante el entrenamiento. En el caso contrario, la depleción de los depósitos de energía desembocarán en un empeoramiento del rendimiento. Listo, ahí entendemos cuando nos habla de la depleción o la deplexión, ¿sí? Abuelito. No, depleción no, el concepto no lo tengo, profe. Listo, entonces ahí habla de lo contrario, esa deplexión es cuando se gastan, se acaban, se disminuyen esos sustratos energéticos. Entonces por eso dice que desembocará en un empeoramiento del rendimiento, porque si no hay sustrato energético, es como un vehículo. Si usted tiene un vehículo, una moto, el combustible, en este caso la gasolina, es esa fuente de energía. Si no hay, pues no se va a poder poner en movimiento. ¿Listo? Entonces, el retorno de la curva hacia un estado biológico normal es lento y progresivo, lo cual sugiere que la regeneración y reposición de la energía de tu cuerpo es un proceso lento que dura varias horas. Si el tiempo entre dos sesiones de entrenamiento es superior, el cuerpo resustituye totalmente las fuentes de energía, especialmente el glucógeno. Entonces, aquí nos habla de ese tiempo adecuado entre sesión y sesión. Cuando es mayor el tiempo de recuperación, pues nuestro cuerpo restituye totalmente esas fuentes de energía. ¿Listo? José, ¿me ayudas con esta siguiente? El ciclo de supercompensación nos permite establecer un nivel superior de homeostasis, con efectos positivos para el entrenamiento y la competición, ya que nuestro rendimiento se ve aumentado por ellos. El proceso de supercompensación se debe considerar como la base de incremento de la eficiencia funcional del deportista, que aparece a consecuencias de la adaptación del cuerpo a los estímulos de entrenamiento y a la restauración de los depósitos de glucógeno muscular. Si la siguiente fase o el periodo de tiempo que transcurre entre dos estímulos es dominado a largo, la supercompensación desaparecerá, evolucionando y dando lugar a pequeñas mejoras de los resultados. Ahí en esa última parte, involucionando, que es lo contrario a evolucionar. Involucionando es ir para atrás, es un retroceso y dando lugar a pequeñas mejoras. Entonces, estamos buscando grandes mejoras, pero las vas a ver en pequeñas mejoras. ¿Listo? Ya estamos terminando porque sé que hoy hemos recibido mucha información. Listo. Sin embargo, los deportistas de élite que suelen seguir programas de entrenamiento que no permiten que transcurran 24 horas entre sesión de entrenamiento, se someten a una segunda sesión de trabajo antes de que tenga lugar el ciclo de supercompensación. ¿Qué quiere decir? Que teniendo ese tiempo de recuperación, se está recuperando el deportista y ya inmediatamente tiene otra sesión de trabajo. Esto sobre todo, por eso aquí nombran a esos deportistas de élite, de alto rendimiento. Y como podemos ver en la figura,
que es el ritmo más elevado cuando los deportistas participan en sesiones de entrenamiento frecuentes, siempre y cuando estas no sean lo demasiado como para que les impida su supercompensación. Usted puede tener la sesión, pero usted como entrenador, como director de ese proceso, debe saber qué se hizo ayer, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, para que se equilibren las cargas. Si yo empecé el lunes con un trabajo fuerte, pues el martes debo hacer un trabajo. No quiere decir que tengo que dejarlo descansar, no. Puedo hacer trabajo, pero no tan intenso para que logre recuperarse. ¿Listo? Luego el miércoles volver a retomar un trabajo fuerte, el jueves bajarlo. Bueno, ahí ya se juega con distintas dinámicas de carga. ¿Listo? Y aquí, como lo ven en la gráfica, es una estructura óptima de carga. Miren que el incremento del rendimiento es ascendente y progresivo. Digamos que este es el objetivo que todos buscamos, o que todos queremos. No siempre sale de la misma manera. Por eso, a continuación tenemos en la siguiente lámina el sobreentrenamiento. La reacción del cuerpo frente al entrenamiento depende directamente de la fuerza de diversos estímulos. Como se muestra en la figura, una fase que sobreenfatice la intensidad máxima de los estímulos puede dar lugar al agotamiento y a una reducción del rendimiento. En estas circunstancias estarías agudizando la fatiga y pudiendo desencadenar en un proceso de sobreentrenamiento. Ojo, no solo el sobreentrenamiento puede llevar a una lesión, puede llevar a que ese deportista pierda su rendimiento y lo dejas por fuera de rendimiento. Entonces miren la importancia que el entrenador, el director de ese proceso, presente siempre, esté capacitado para dar las dosificaciones adecuadas, los tiempos adecuados, para no caer. Esto es lo que debemos evitar, ese sobreentrenamiento, esa fatiga excesiva del deportista, porque eso puede desencadenar en una lesión deportiva, puede ser crónica, puede hasta llegar a causarle efectos perjudiciales para la salud de ese deportista. ¿Listo? Pues para que lo tengan en cuenta. Y a continuación, muchachos, aquí encuentran la bibliografía utilizada para la creación de este material que vimos el día de hoy. Y pues de esta manera ir dando el cierre a nuestra sesión del día de hoy, la sesión número 3. No sin antes revisar que tenemos un material complementario, una actividad de reforzamiento en nuestra plataforma de Moodle. Entonces, ¿quién me colabora con la proyección de compartir su pantalla? Y revisamos Moodle. Creo que Jorge, ¿me puedes ayudar? Bien. Ahí, qué pena molestarte, Jorge. Ve un momento a semana número 1. Solo para que sus compañeros también lo puedan visualizar. En semana 1, si se dan cuenta, ya encuentran los 2 enlaces de las sesiones pasadas. Usted simplemente cuando pinche ahí en ese enlace, ya él lo va a mandar al video de las clases anteriores. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, si necesitan refrescar algo, si necesitan recordar algo, lo pueden hacer. Listo. Material complementario que ya lo habíamos visto, que era una infografía. Listo. Y la información o los videos, los enlaces de los videos que les dejé tutoriales para la biblioteca digital. Muy bien. Listo, Jorge. Ahora sí vamos, semana número 2. Semana número 2, bioadaptación del entrenamiento deportivo, que es la temática principal. El video pues no está cargado porque recién estamos terminando. Yo creo que de aquí al jueves ya puede estar cargado. Tenemos un artículo para revisar. Ahí se los dejé. Les dejé el enlace, sobre todo con el tema de planificación deportiva, para que lo vayan revisando. Con eso cuando empecemos a abordar la temática no los tome como tan fuera de base. Es solo para revisar. ¿Listo? Y tenemos nuevamente pues el enlace de la biblioteca por si lo necesitan, y tenemos una actividad de consulta, la primera actividad evaluativa del corte de consulta. Entonces pincha ahí en la consulta y ¿qué nos dice? Dice,
consulta sobre otros tipos de bioadaptación, otros diferentes a los que vimos en la clase el día de hoy. Mínimo 3 autores diferentes. Bien, entonces debe estar citado, qué autor plantea, qué tipos de adaptación. ¿Qué es lo que tienen que buscar? Nosotros vimos a Tudor Bompa, vimos a Jürgen Weineck, vimos a Mora, que estuvo hablando de supercompensación. Entonces ustedes ya teniendo en cuenta eso dicen, bueno, tenemos que buscar otras fuentes de referentes teóricos que nos hablen de bioadaptación. Ojo, muchos no lo nombran ni siquiera bioadaptación, lo nombran adaptación en el deporte, es lo mínimo, es lo mismo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí ustedes, muchachos, espérenme un segundito. Listo, muchachos, ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Entonces, teníamos mínimo 3 autores diferentes. Bien, ustedes plantean el autor, cómo define la adaptación, qué plantea él sobre esa adaptación. ¿Listo? Y hay unas indicaciones metodológicas para la entrega de esa consulta. Debe tener una portada, una introducción, ¿sí? Donde hablen ustedes de pronto con sus palabras, después de analizar todo lo que buscaron, lo que consultaron, con sus palabras definan la adaptación, en qué consiste, etcétera, para qué sirve. Luego el desarrollo de la consulta. Ah, mira, ahí Jorge, déjame lo cambio porque ahí de pronto puede generar una confusión. Dice 2 autores y arriba les dejé 3. Entonces lo vamos a hacer sobre 3 autores diferentes, por favor. Espérenme, ya eso lo cambio aquí, es un momentico. Editar. Tres autores. Listo. Fecha de entrega. Listo. Si quiere, dale a actualizar a tu página, Jorge. Ahí ya está, vea. 3 autores diferentes. Listo, se me había ido ahí otro número. Y el cuarto punto sería la bibliografía. Entonces, ¿qué bibliografía utilizaron? Entonces, muchachos, pues tratar de colocar 5, 6, 8 referencias bibliográficas. Recuerden que ustedes consulten, ¿no? A veces, no sé, nos llama la atención un párrafo. Y no, esa no la ponemos. No, usted la consultó, entonces ponga la bibliografía de lo que usted consultó, ¿sí? Ah, yo extraje de aquí este párrafo, entonces tienen que ponerla en referencias bibliográficas. ¿Listo? ¿Alguna duda con la actividad? ¿Alguna inquietud o todo queda muy claro? Profe, ¿cómo se sube? Ahí se dice cargar, creo, no sé dónde. Ah, listo, muy bien. Entonces ahí mira, ahí donde te está mostrando Jorge. Dale ahí, Jorge, para que Cristian pueda ver. Mire, ahí te sale una opción como para cargar o adjuntar un archivo. ¿Listo? Entonces ahí tú abres en la carpeta, buscas en tu ordenador donde lo tienes. Es más, si tú tienes abierta la carpeta de donde tienes el documento, tú lo puedes arrastrar y soltar ahí dentro de ese recuadrito y él te lo va a cargar ahí. Creo que Jorge ahí va a ser un ejemplo. Tú arrastras el documento, el que tú sabes que vas a cargar, lo sueltas ahí y él ya, mira, ahí ya queda adjuntado para que quede cargado. Y ahí pues obviamente tú le das guardar. ¿Listo? Listo, profe, sí. La primera vez que voy a hacer, entonces. No hay problema, no hay problema. Oye, profe. Listo, muchachos. Entonces de esta manera daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Recuerden tener en cuenta, miren ahí, dice la fecha de entrega, Friday, entonces el viernes 20 de agosto a las 10 a.m., plazo máximo. ¿Qué quiere decir ese plazo máximo? Que si usted lo entrega hoy juiciosamente se pone a trabajar y ya lo tiene en la tarde, listo, usted lo carga. Yo les recomiendo, ¿cierto, Jorge? Y por experiencia lo hablamos, no dejen para última hora.
Si usted lo puede hacer hoy, lo puede hacer mañana, mejor cárguelo para que, ay, profe, se me olvidó. ¿Listo? De cierto modo, con la primera actividad yo voy a dar cierta flexibilidad, pero traten de ser muy precisos siempre. Ya con la segunda y tercera soy muy cumplido. Si digo a las 10 de la mañana, el que me entregue a las 11 se la evalúo, pero ya no he hablado sobre 5. Entonces, ojo, no. Ustedes mismos son los que se quitan el 5. ¿Bien? No sé si haya alguna otra pregunta, alguna inquietud. José, William. No, profe. Listo, muchachos. Entonces, de esta manera cerramos nuestra sesión número 3. Nos vemos el próximo viernes. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que eso los motive a seguir indagando, a buscar. Entonces, con esa consulta vamos a consolidar todo lo que nos dijo el profe Diego, el material que nos trajo, nosotros lo vamos a ampliar. ¿Listo? Entonces, les deseo un feliz día y nos vemos la próxima sesión de clase el día viernes. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz día. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchachos. Gracias, profe Pablo. Jorge, ¿te puedes quedar un momentico al final? Sí, profe. Déjame, ya aquí dejo de grabar.